Muchas bendiciones. Esta es la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído, Isaías 61. Y hoy estamos aquí para darle gracias al Padre Eterno, para bendecir su vida y darle gloria a Dios, ¿verdad? Que es lo principal, porque Él es el que nos usa, Él es el que nos tiene en este lugar, amén, en esta vida, para poder servirle a Él con todo el amor, con toda la pasión. Esa es la clase 19, clase 19. Emociones o convicciones. ¿Está usted por emoción al Padre Eterno o está usted por emociones? ¿Conoce usted realmente a Dios como es Él? Amén. Entonces hoy vamos a estar hablando en esta clase 19. Emociones o convicciones. Amén. ¿Qué piensa usted que hay en su vida? ¿Qué piensa usted que es lo que Dios quiere en su vida? Amén. ¿Qué es lo que el Padre Eterno quiere que usted haga? ¿Qué es lo que el Padre Eterno le ha pedido a usted en sus dones, en sus talentos, que usted realice? Amén. Nos preparamos, estudiamos para poderle servir a Él con todo el amor. Amén. Estamos para servirle a Él con todo el amor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu. Amén. Ya vamos, hace días le vengo que ya vamos finalizando, amén. Ya han sido bastantes clases de este curso de demoniología bíblica, ¿verdad? Demoniología bíblica. Está la demoniología, el estudio de la demoniología satánica, ¿verdad? Que es muy, muy diferente a lo bíblico, amén. En esta clase vamos a ver las emociones o convicción. Hacemos mucho, nos han enseñado en la iglesia evangélica principalmente a la emoción, ¿verdad? A veces hay muchas cosas que se han movido, que vamos a estar viendo, tal vez a muchos se les va a incomodar, van a sentir que no está bien, ¿verdad? Lo que voy a decir, yo con todo respeto y sabiendo lo que se mueve, ¿verdad? En esta vida, sé que a muchos tal vez les va a chocar lo que voy a enseñar hoy, pero es una realidad, amén, es una realidad y tenemos que estar conscientes de la realidad del Padre, de lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos, amén. Ok, somos seres emotivos en todos los aspectos. Es imposible separar nuestras experiencias de nuestros sentimientos. Por lo general siempre nos vamos a ligar a los sentimientos, a las experiencias, a lo que hemos vivido, ¿verdad? Siempre vamos a estar ligando todo lo que nosotros hemos vivido. Pero no podemos hacer que eso que hemos vivido en algún momento nos aparte de los planes de Dios, sea bueno o sea malo. Amén. Sea bueno o sea malo. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros vivimos nos ayudan a bien. Amén. Todo lo que nosotros vivimos nos ayuda a bien. Muchas bendiciones a los que están en este momento en YouTube,
Gloria a Dios que están conectados, que el Eterno me los bendiga. A Reina Torres, a Joan López, que el Eterno me los bendiga. Amén. Entonces, los cuales se expresan por medio de las emociones. Si hemos vivido tragedias, por lo general nuestra vida va a estar basada en tragedias. Nuestro testimonio va a estar basado en tragedias. Aquí es donde no podemos dejar que el enemigo venga y fluya en nuestra vida a través de lo que ya pasó. Por eso Dios le habló a la mujer de Lot: no vuelvas a ver para atrás, no mires para atrás. ¿Por qué? Porque iba a quedar hecha una estatua, ya no se iba a mover, ya no iba a avanzar, ya no iba a crecer. Y si nosotros empezamos a ver para atrás, nos va a pasar exactamente lo mismo que la esposa de Lot. Entonces, en la Biblia encontramos emotivos hechos como producto de experiencias espirituales. Y dice que Ana expresaba con Dios en adoración y parecía estar ebria. Y si vamos a este pasaje de 1 Samuel 13:15, dice: y Ana hablaba en su corazón, y solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. ¿Cuántas veces ha pasado que estamos orando y alguien nos ve y van a decir: ¿y esta qué le pasa? Está hablando sola, ¿verdad? Está hablando sola, mira, está mal. Y esto le pasó a Ana, porque Ana estaba llorando, estaba hablando con Dios, le estaba pidiendo al Eterno, que le ayudara, que ella quería ser madre. Y entonces le dice, y Elí creyó que estaba ebria, y le preguntó a Elí: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Y Ana respondió y le dijo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. ¿Te sientes atribulada? ¿Te sientes triste? Hay una emoción en ti que te está causando dolor, frustración, llanto. Hay algo en ti que te hace sentirte mal, que no te quieren, que no te aman. Y empiezan a entrar demonios de rechazo, de opresión, de dolor, de tormento. Y muchas veces decimos: pero no, nosotros le creemos al Padre Eterno. Nosotros estamos convencidos de que Dios está con nosotros. Pero nos sentimos atribulados. Vamos a orar para que sea el Padre Eterno en esta hora, llenando mi boca de carbones encendidos, y yo mengo para que sea Él hablando en este momento. Padre, en esta hora, en el nombre de Yeshua, te pido, Espíritu de Dios, que aún todo tormento que haya vivido en algún momento, hoy, Señor, no perjudique o no venga a relevancia, Señor, a esa clase. Señor, sino que sea tu Espíritu Santo llenándome de gozo, de paz, Señor. Que menguen todas mis emociones, Señor, para tener la convicción de que tú estás con nosotros, de que tú estás conmigo, Espíritu de Dios. Hoy te pido, Padre Eterno, muévete en este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar de tu presencia y de tu amor. Pongo esta clase delante de ti, que todo lo que el enemigo quiera traer en confusión, en mentira, sea cancelado y anulado en el nombre poderoso de Yeshua. Entonces hablábamos que Ana tenía un tormento, Ana tenía un dolor,
Ana tenía una tribulación. Entonces la clase se llama convicción o emoción y convicción. ¿Qué cree usted que hay en su vida? ¿Qué cree usted que está manejando su vida espiritual? De igual forma, en el aposento alto los discípulos experimentaron el bautizo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y hubo tanto alboroto que dice la palabra que burlándose decían, están llenos de vino nuevo. Ellos estaban tan emocionados, ellos tenían tanto gozo que también la gente lo juzgó. Aquí era por el gozo. Aquí era por lo que estaban viviendo en el aposento alto. Aquí era por lo que estaban viviendo esas personas. Y muchos pensaban que estaban ebrios también. Porque hay diferentes tipos de emociones, amados. Pero es que está la unción, que es la convicción de que es el Espíritu Santo que está con nosotros. O es la emoción, mis sentimientos, lo que yo siento, pienso y creo. ¿Qué es lo que maneja su vida espiritual? El gozo del Espíritu Santo, o la tribulación, o el dolor, o la paz que podemos sentir en su presencia. En Hechos 2:13 habla que se burlaban y decían, están llenos de vino nuevo. Por eso no podemos hablar, por eso no podemos cuestionar muchas cosas muchas veces, porque no sabemos si viene del Espíritu Santo. No sabemos qué está pasando en la vida de aquella persona. Yo esperando que lo que usted viva sea por convicción, no por emoción, porque yo me muevo por emoción y la emoción me va a jugar una mala pasada en la palabra de Dios, porque entonces si yo leo la palabra de Dios en mis emociones, entonces yo voy a decir, ay, Dios no me quiere, ay, Dios es malo porque mandaba guerras, ay, Dios es malo porque hacía tal cosa, ay, Dios es malo porque destruyó la torre de Babel, ay, Dios es malo. Y vamos a pensar, y Dios es malo por el diluvio. Y vamos a pensar en muchas cosas a nivel emocional. No vamos a ver lo bueno de los planes que el Padre tenía. Dice que cuando Pablo se despidió de los hermanos de Mileto, esos dieron muestras de emociones. Y dice las Escrituras que cuando había dicho esas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Se echaron sobre el cuello de Pablo y le besaban, lamentando sobre todo por la palabra que había dicho, que ya no volvería a ver su cara, y le acompañaron al barco. Eso está en Hechos 20, 36, 38. Y dice que aquí habían sentimientos de dolor y tristeza, también habían emociones, porque hubo llanto, hubo otra vez tristeza. Vemos el extremo emotivo de la iglesia de Corintio, cuando fundamental de muchos excesos, y Pablo, para evitar esos, escribe dando pautas determinados en algunos aspectos. Por ejemplo, los dones espirituales eran causas de problemas, pero no por el don en sí, sino por la extralimitación emotiva que decían de lo mismo, llegando a ver cultos caóticos en donde todos hablaban en lenguas. Entonces escribe el poner Dios. Hay momentos en que hay tanta unción que la gente lo que va a manejar no es la unción, no es el poder del Espíritu Santo.
principalmente va a ser la emoción. Y vamos a ir viendo todos esos tipos de emociones y vamos a ir viendo las diferentes cosas que pasan alrededor de nosotros, que es por emoción y no por la unción. Y muchas veces el enemigo, Satanás, los demonios, agarran el desorden de una congregación en la unción del Espíritu Santo para ellos hacer lo que quieren. Y la gente dice, uy, ve ahí, hay unción, hay poder, la gente está cayendo, la gente aquí no. ¿De verdad está la unción? ¿O de verdad yo quiero caer, Yo me acuerdo la primera vez que mi esposo, Dios lo liberó, y él decía, esa gente que cae es mentiras, es un ridículo, eso aquí, allá, y a mí que no me hagan caer, decía el pastor Enrique. A mí que no me hagan caer, porque yo no voy a caer en esa payasada. Así decía, con todo respeto. Y llega el pastor y nada más sopló, ¡pum!, cayó. Cayó. Y cuando se despertó dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué sucedió? Porque realmente había sido tocado por el Espíritu Santo. Realmente había sido lleno del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo lo había ministrado. Porque él decía que no, que eso no podía pasar, que eso era mentiras, que eso era una mentira. Y no lo habían ni tocado cuando ya estaba en el suelo. Perdón con los de YouTube que estoy moviendo tanto aquí la cámara. Entonces, por ejemplo, habían dones espirituales. Y la gente empezó a experimentar los dones, empezó a experimentar las lenguas, pero se empezó a hacer desorden. ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Era algo nuevo que ellos estaban viviendo. Entonces ellos empezaron a hacer desorden. Y dice que entonces les manda y les dice, así resulta que las lenguas son señales, no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. De manera que si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos y no creyentes y no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra alguno no creyente en indocto, por todo será convencido, por todo será examinado. Eso está en Primera de Corintios 22, 24. Amén. Las emociones fluyen de muchas formas en el gozo. Puede ser en lágrimas, puede ser en un alboroto, en gritos, en exaltación. Hay diferentes tipos, en la psicología hay diferentes tipos de personas, sanguíneas, flemáticas, ¿verdad? Son diferentes tipos de caracteres. Entonces depende de ese carácter, también mucha gente va a reaccionar dependiendo del carácter que tenga, de su condición. Entonces unos van a llorar, unos son más sentimentales, otros son más alegres, más gritones.
más alboroteros, hay unos que les gusta más la fiesta, y esto lo llevan al evangelio. A como fue su vida en el mundo, esto lo traen al evangelio. Entonces igual nos vamos a encontrar en diferentes iglesias gente que, ay, hola hermana, ¿cómo está? Bendiciones. O entra y, aquí estoy yo, ¿verdad? Y otros que entran y no quieren ni que los vuelvan a ver. Y quieren pasar desapercibidos completamente. No quieren nada. No quieren que los vuelvan a ver. Otros van a querer que los vean. Llamar la atención. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar estos diferentes tipos de caracteres, de formas de ser. Entonces, aún esta forma de ser muchas veces nos va a perjudicar a nosotros. Cuando ya entramos a la presencia de Dios, porque no dejamos aquel viejo hombre. ¿Por qué? Porque ya vamos a ser educados por el Espíritu Santo. Entonces todo aquello que Dios nos había dado en algún momento en nuestra forma de ser, porque todos somos diferentes. Si usted era escandalosa, vulgar, entonces vamos a ser felices en la presencia de Dios. Va a ser diferente. Va a ser una felicidad muy diferente. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Voy a buscarlo en otra versión. 1 Corintios 14, 22. Vamos a ver. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe, pero el comunicar mensaje profético es una señal para los que tienen fe, no para los que no son creyentes. Ok, aquí dice lo mismo. Entonces, esas son naturalezas en todas las facetas del diario vivir. El carecer de emociones, cuando algo nos ocurre, sea bueno o sea malo, es síntoma de que no hay sentimientos, que estamos tal vez drogados o somos muy fríos. Tiene que haber una emoción en nosotros. Entonces está la emoción del enojo, está la emoción del grito, está la emoción, está el no emoción o el que es tranquilo, pasivo. Hay gente que usted vea, puede pasar lo que sea en este mundo, lo que sea en este mundo, que usted nunca lo va a ver sonreír, ni nunca lo va a ver enojado, ni nunca lo va a ver triste, nada. O sea, sus emociones murieron completamente. Por eso le digo que en las emociones, en lo que Dios nos ha dado, tenemos que educar nuestra vida. Tenemos que educar nuestra condición, cambiar. Porque la mayoría de escandalosos son personas que hablan palabras malas. Pero cuando llegamos al Señor vamos a ser los que nos gozamos en el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Los que están en la reunión y usted escucha siempre conectados. ¡Amén! ¡Santo! ¡Gloria! Yo me acuerdo, yo cuando iba a la iglesia, a otras iglesias, yo siempre, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Y yo siempre estaba feliz escuchando la palabra. Yo soy una persona que me gusta ser feliz. No me gusta cuando alguien trata de robarme la bendición, de robarme lo que a mí Dios me quiere dar, la felicidad, el gozo. Hay gente que yo les llamo vampiros espirituales, que por lo general es esta gente que no tiene nada en sí. Yo lo que yo viví en el mundo, yo lo traigo aquí, pero para vivirlo con gozo de lo que Dios hace conmigo,
día con día. Yo lo tengo que traer a la presencia del Padre amado para poderles enseñar a ustedes lo bello y lo hermoso que ha sido Dios en mi vida. No venir con amargura, con dolor y traerme. Soy hija de Dios, pero sigo endemoniada. Sigo en depresión. Sigo en soledad. Sigo en enojo. No hay un cambio en mi vida. Y la gente que está alrededor mío más bien dice, bueno, ¿ya? Entonces es peor. Ahora es peor que antes. Porque antes peleaba con los amigos, con los del mundo, y ahora pelea con los miembros de la iglesia, con los hermanos. Porque traen el dolor y la frustración a la iglesia. No podemos emocionarlos con las experiencias espirituales que son muchas más impactantes que las carnales o naturales. En todo mover del espíritu hay un alto contenido de unción, un gran porcentaje de emociones manifestadas en gozo, euforia. Claro, estas son las reacciones emotivas frente a la experiencia. Dependerá de nuestro temperamento, por lo tanto no todos pueden reaccionar igual en el mismo hecho. Tal vez vamos a estar en una reunión gozosa. Esas reuniones que usted dice, aquí estuvo el Espíritu Santo. Gloria al Eterno. Y usted va donde su hermana y le dice, a donde su hermana espiritual le dice, vio qué lindo estuvo la palabra. Vio qué mensaje. Pero en sus emociones ella no estaba para recibir, o él no estaba para recibir, y le iba a decir, no hombres, si esa palabra estaba malísima, no vio el pastor o la pastora, predicó de tal forma, no, pero es que esa palabra era para mí, a mí me levantó, a mí me levantó, y había una unción. ¿Cuál unción? Le va a decir la hermanita enojada. ¿Cuál unción? ¿Por qué? Porque su emoción no estaba bien. Nosotros las mujeres somos muy emocionalistas. Y había un pastor que siempre decía que a él casi no le gustaba poner a predicar mujeres porque las mujeres predicaban dependiendo de sus hormonas. Y es muy cierto. Si usted está a punto de que le venga la menstruación, va a tener un tipo de pensamiento. Si no sabe manejar ese momento. Y si está en la menstruación, y es de esas mujeres que cuando les viene la menstruación se enojan con todo, entonces va a predicar enojada. Entonces va a predicar dependiendo del sentimiento que usted tenga. Amén. Entonces, predican con las emociones a flor de piel. Pero está la que predica, está sentada, escuchando al predicador, o a la predicadora, o a la pastora, a la profeta, el que sea. Pero depende de sus emociones, así va a tomar el mensaje. Y después esa persona puede ir y ver el mensaje y decir, mira, yo que pensé que yo había escuchado tal y tal cosa. Es como usted agarra la Biblia y lee y depende de sus emociones, eso es lo que usted va a entender ese día. ¿Va a ser malo o va a ser bueno? Perdón, pero he estado muy afectada de la garganta y de todo, entonces para poder hablar tengo que estarme como hidratando. Dice que hay sentimientos en control sobre ellas que nos llevarán a una vida cristiana profunda, real y madura.
Y en nuestros tiempos se trata de enfocar temas que lleven a los individuos a acciones emotivas y constantes. Hay tendencias de explotación emotiva en las iglesias mediante los shows, sensacionalismo, acciones tipo comedia, montaje, estrategias seductivas. Se trata incluso de inducir emociones por medio de manipulaciones humanas y psicológicas. Oiga usted lo que estoy diciendo. Hay estrategias que son seductivas a nuestra vista. Tal vez ustedes ven este fondo y dicen, mira qué bonita, la pastora tiene flores y tiene ahí unas luces y aquí, ahí, allá. Pero tal vez si yo no tengo aquí nada de estas cosas, ustedes van a sentir, mira qué feo el escenario, no me gusta. Y ya una persona por solo ver un escenario bonito, muchas veces se van a quedar viéndolo a uno. Porque le gustó lo que estaba viendo. Pero si a su vista no le gusta, usted se va a ir. Si aquí se para una persona y tal vez no está arreglada y está predicando, usted va a ver hasta su cabello, los anteojos. Muchas veces terminan las clases y me dicen, pastora, qué anteojos más bonitos. Ay, pastora, tal y tal cosa. Porque se fijan en todo, absolutamente todo. Porque es a la vista, en la emoción. Si yo en una iglesia empiezo a echar un mito, burbujitas, lógicamente yo voy a traer un montón de jóvenes. Yo les voy a contar, una vez trajeron un grupo de rock cristiano aquí a Costa Rica, en el Palacio de los Deportes, que es grande, y la gente, en lugar de bendecir a Dios y levantar manos, empezaron a bailar mosh, o sea, a golpearse. Como que si estuvieran en un cráneo metal, como que si estuvieran en algo satánico. Porque eran rockeros. Entonces ellos traían esa emoción a ese concierto. Sin darse cuenta que estaban adorando y alabando a Dios. Pero el show hizo que eso pasara. Y era algo cristiano. Era algo evangelístico. Era algo para atraer a la gente. No para que hicieran esas cosas. No, jamás de los jamases. O sea, jamás. De eso no se trataba, amados. De eso no se trataba. Se trataba de que la gente se convirtiera. Bueno, pasó el rato, la gente se pateó, se brincaron, se tiraron, se dieron golpes. Y en eso empezaron a ver una adoración en el rock. La gente empezó a entrar al Palacio de los Deportes porque creían que era un concierto y yo era como, ¿qué está pasando? O sea, yo era rockera, y a mí me gustaba el rock y por eso fui a ver ese grupo. Porque yo me convertí a través de que había música rock en español y metal en español. Porque yo escuchaba música completamente satánica y a mí me gustaba escucharla en español para saber lo que estaban hablando. Y mi tía, que fue la que me habló del Señor, mi tía me consiguió cassette en aquel momento con música metal para que yo viera que había, pero también me gustaba el merengue, la salsa, todo tipo de música, pero principalmente esa. Yo les decía, ¿cómo yo me voy a convertir si son tan aburridos los cristianos? Entonces utilizaron esa música para que yo me convirtiera. Y sirvió. Bueno, en ese concierto la gente hizo de todo lo que quiso. Porque muchos entraron que no eran convertidos porque era evangelístico. Amados, y fue curioso, porque al final mucha gente cayó de rodillas. Cayó de rodillas y se entregaron al Señor a través de esto.
¿Por qué? Porque a veces se juega con las emociones de la gente, con lo que creen para poder atraer al Señor. Pero una vez que yo creo, que yo conozco, yo creo que mi vida tiene que cambiar, como les dije al principio. Mi vida tiene que ser transformada. Y aún hasta el tipo de música que yo escucho. Porque tal vez yo voy a querer ya más adoración, más exaltación, más música con palabra. Amén. Pero se van a usar, esa vez había humo, había burbujas, y le estoy hablando de hace 26 años. Hace muchísimos años de esto. Ahora en muchas iglesias, entonces utilizan todo este show para seducir a la gente. Entonces mucha gente también, en el otro aspecto, no se convierten realmente porque están conociendo a Dios, sino porque hay algo agradable a su vista. Entonces se convierten en las emociones, no en la convicción de que realmente hay un Dios. Entonces llega uno y dice, viera qué bueno, fui a una iglesia y viera, y habían luces y era como estar en una discoteca, que mi mundo tal vez era la disco. Pero lo que me está llamando la atención a mí no es el mensaje, no es la palabra, sino lo que se está moviendo alrededor mío. ¿Y qué pasa? Esa gente no dura. Esa gente no dura. Porque creyeron que su vida cristiana o su vida como hijos de Dios iba a ser siempre de esta forma. Y cuando se encuentran con un montón de pruebas y se dan cuenta que en esas emociones que vengan y den, y Dios les va a dar y Dios les va a multiplicar y ustedes se van a hacer millonarios, más bien eso le iba a traer pruebas. Entonces ya no les gusta, porque lo único que les gusta es la emoción, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso. Entonces, lógicamente que hay muchas estrategias seductivas que se trata incluso de inducir a las emociones por medio de la manipulación de humanos, que ya lo dije, y la psicología. Ahora, muchas iglesias ya no se llaman iglesias ni tabernáculos. Ahora les cambian en los nombres para que la gente no sienta que están yendo a adorar a Dios. Vea qué triste. Entonces ahora les llaman auditorios. ¿Y los convierten en qué? Los convierten en lugares de conciertos, de emoción, de motivación. Entonces usted sale de aquel lugar súper motivado. Voy a irme a comer al mundo, voy a ir a predicar, voy a ir a hacer un montón de cosas. Y pasan los días y vieron que las cosas no eran tan fáciles. Entonces, y hacer de los temas espirituales ondas o novedades que tratan de presentarse como realidad revolucionaria, de las cuales todos deben agarrarse. Se experimentan visiones, se ven espíritus, se tienen sueños y se viven experiencias que pueden ser reales, pero que se tratan de imponer en otras vidas, afirmando que son experiencias fantásticas. Por lo que alentamos a muchos cristianos la búsqueda de emociones determinadas sin un propósito definido en ellos. Algunos afirman: deseo tener una pelea con Satanás como la tuvo el hermano José. Deseo viajar al tercer cielo como Pablo. Deseo predicar como fulano de tal. Amén. Y empiezan, y cuando ven que no tienen la misma unción, que no tienen el mismo coraje, entonces se echan atrás.
Y vienen los demonios a taladrear nuestra mente para que dejemos de creer, para que dejemos de capacitarnos, para que dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque todo fue pura emoción. Yo estos días estuve con mucha tos. Bueno, y hay muchos que van a ver este video ya muchos años después, esta clase. Pero para hacer esta clase tardé 3 semanas. Me atrasé en este curso 3 semanas. En este momento que estamos, en esta fecha que estamos, que ya estoy grabando ahorita a las 12 de la mañana, a las 12:13 de la mañana, 19 de febrero del 2025. Amados, si ustedes no saben lo que me ha costado, porque yo para dar este curso, yo me leí todo el libro, busqué varios libros, busqué varios cursos, busqué varios temas, busqué todo. Pero esta clase en sí, las últimas 3 clases que he dado, me han costado mucho, muchísimo. Y esta clase en especial, y no entendía, y yo la leía y la voz no me salía y tenía mucha tos y había mucha cosa para que yo no diera la clase. Y ayer ya vi que ya se me había calmado mucho la tos, a pesar de que me duele la garganta. He orado, he reprendido, he tenido de verdad batallas fuertes para terminar este curso. Pero yo no me puedo quedar en la emoción. Entonces el enemigo empieza: Sujei, pero déjelo así. Sujei, pero ¿para qué lo va a dar? Sujei, tranquila. Diga que ya el curso terminó. Y ya, hágalo de la graduación y punto. Ya. Y yo no. Porque yo no me dejo guiar por mis emociones, ni por mis sentimientos, ni por las circunstancias. Entonces, si es así, más pleito doy. Entonces yo, eso es lo que usted quiere. Ok, está bien. Está bien. Voy a dar la clase. Y hago todo lo contrario de lo que el enemigo quería. Claro, atando y cancelando todo demonio de venganza, de opresión y de mentira y de engaño. Amén. Y dice que las experiencias que los hombres pueden tener, no las juzgo, pero no son parámetros para inducir a otros a buscarlas sin saber qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Y recordemos que el trato del Señor es personal y circunstancial de acuerdo a su propósito divino. Amén. Muchas bendiciones a las que están conectadas en Facebook también. Que el Eterno me las bendiga. Y las que están todavía ahí en YouTube, el Eterno me los bendiga. Dice que revela que lo que la Biblia manda, y muchas veces entre ambas verdades hay contradicciones. Toda profecía revelada o sueño debe ser aprobado, al igual que debe ser probar los espíritus. Si alguien viene con profecía a su vida, tengamos cuidado de qué tipo de emociones está teniendo esa persona con usted. Porque puede ser que usted le atrajo a aquella persona. Puede ser que usted le llamó la atención a aquella persona. Entonces usted va a dar una profecía dependiendo de lo que ve. Y eso nos juega muy malas pasadas. Yo he estado en eventos donde el profeta se viene y le da palabra al que está a la par. Y yo digo, pero esa palabra era para mí. Y la otra persona se vuelve y me dice, hey, nada que ver, eso no era para mí. Puede pasar un choque de espíritus, un choque espiritual. Puede pasar muy fuerte, o sea, sí puede pasar, claro que sí. Claro que sí.
Entonces, cuando vamos a dar una profecía, cuando vamos a dar palabra, cuando vamos a orar por alguien, dejemos nuestros sentimientos atrás y dejemos que sea Dios haciendo conforme su propósito. Yo le decía, Señor, no entiendo esa clase. Padre, es que no logro, estoy completamente taponeada, no entiendo. 3 semanas, amados. Y era aquella tos y yo venía y me tomaba un jarabe, oraba, me tomaba una pastilla para poder dar la clase y no había forma. Y yo dije, ok, entonces me decían las coordinadoras, pastora, no corra, pastora, cuídese la garganta, pastora, vea, claro, yo estaba muy mal, estuve muy mal, fueron como 22 días muy mal de la garganta, de la tos y todo, pero aquí estoy. La emoción y la mentira que el enemigo quería que yo pegara no se dio. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser madura espiritualmente. Y he tenido que aprender que aún en la profecía yo tengo que ser más madura cada día y pensar 1000 veces y preguntarle a Dios 1000 veces lo que Él quiere que yo diga, que Él me confirme para no equivocarme, para no equivocarme. Entonces dice Juan 4, primera de Juan 4:1, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Tal vez lo que quieren ver es que usted les suelte platita, o que usted les regale la cadena que anda, o que usted les regale los zapatos que anda. Y muchos van y le dicen a muchas personas, el Señor dice que usted a mí me va a bendecir con un carro. El Señor dice que usted me va a bendecir con una casa. Y hay gente que a través de esa palabra, por el temor a Dios que le tienen, van y dan su carro, van y dan su casa. Y han dejado hasta su familia sin carro y sin casa. Entonces, ya sea usted como predicador, no ser emocionalista, o usted como la que está hoy, que está recibiendo la bendición, no ser emocionalista. Convicción. Preguntarle a Dios, ¿eso es lo que usted quiere, Señor? ¿Realmente tú quieres que yo le dé esa bendición a esa persona? ¿O es lo que yo creo y pienso? Dice el Señor que hoy entregue, yo he estado en reuniones así, entregue la llave de tu carro, porque el Señor dice que te va a multiplicar. Sí, muchas veces pasa. Y hay pastores que realmente están hablando con convicción, profetas, pero hay otros que están hablando en emoción. Y entonces aquella persona que está emocionada ya, que quiere que Dios lo bendiga, que Dios le prospere, que Dios le dé de todo, y compran el favor de Dios, van y entregan la llave de su carro. Una vez llegó un predicador y empezó a decir, ¿verdad? Que aquel que daba la llave de su carro, Dios lo iba a bendecir y Dios le iba a multiplicar y Dios iba a hacer esto y Dios iba a hacer lo otro. Y el hombre fue de un carro que venían comprando, que debían. Entonces cuando termina toda la reunión, entonces el pastor muy feliz, bueno, tengo la llave de un carro. Y contaba que había mucha gente que había dado carros, que se fueron en taxi o en bus. Y viene una mujer y le dice, pastor, llorando, ¿cómo mi esposo le va a dar mi carro? Yo lo vengo comprando, lo debo. ¿Cómo él va a dar algo que todavía no es de nosotros? Y ese carro está a nombre mío, no está ni a nombre de él.
Y perdón, pero yo no pienso darle la firma. Y le pido que me devuelva las llaves. Porque mi esposo es un emocionalista. Y ya lo hizo. Y esta vez el carro no se ha pagado y yo no puedo dar algo que yo todavía debo. Cuando yo lo pague y si el Eterno dice que se lo dé o que se lo dé a otro predicador, yo lo voy a hacer. Pero en este momento lo debo y lo necesito para llevar a mi familia al trabajo, a la escuela, al colegio. Y yo no me puedo quedar sin el carro. Y dicen que hubo un gran problema en esta familia por la emoción del... Tal vez tenía fe. Tal vez era fe lo que tenía. Pero la mayoría de gente que hacen esto, muchas veces lo hacen por show. Muchas veces son shows. Y han preparado todo un escenario poderosísimo para que aquello se dé. Decía un pastor que yo tuve que a él lo había entrenado para pedir plata. Además, yo soy demasiado mal entrenada en eso. No puedo, o sea, yo les digo a ustedes, cuando terminan el curso, amados, se pide 10,000 colones como ofrenda. Pero yo no puedo exigirle a la gente, porque no sé cómo es su condición. Se pide para poder cambiar computadoras, para poder hacer cosas, para hacer la graduación, para comprar luces, para comprar cosas que necesitamos. Hay gente que no puede, entonces hay gente que puede dar más, porque hay gente que no puede. Pero yo aquí a ustedes no les exijo, ni les digo, si ustedes no lo hacen, entonces va a pasar esto. No, mamá. Yo, la gente que me llama, yo le digo, si usted cree que el curso ha sido de bendición para usted, usted va a sembrar en el ministerio, en la escuela, venga a la graduación o no venga. El certificado siempre se le va a hacer llegar, siempre. Porque no estamos por dinero. Pero no jugamos con esto. No jugamos con esto. Con las emociones de las personas. Los ministerios necesitan, y sí, pero muchos tienen que hacer esos shows porque tienen que pagar grandes cantidades de alquiler, grandes cantidades de dinero en luz, en agua, en guardas, seguridad, en salarios de pastores. Aquí nosotros no recibimos ningún salario, para eso trabajamos. Entonces no tenemos que manipular, transmito desde mi casa. Tenemos el ministerio en la casa, claro, hay que ponerle piso porque está en piedrita, hay que hacer servicio sanitario, se viene haciendo un drenaje para el tanque séptico, se viene haciendo un trabajo muy grande. Pero vamos poco a poco sin manipular, sin manipular. Dios me libre de tener un espíritu de manipulación, de robo, de hurto. Dios me libre a mí de esa situación. Porque en muchos de esos lugares lo que hay son demonios de robo, de manipulación, de mentira, que se mueve a través de una palabra que debiera de ser de bendición. Amén. Dice que hay técnicas persuasivas, hipnóticas, sugestivas. Se están poniendo de moda en los movimientos gnósticos, nueva era, y en ciertos grupos que buscan fenómenos parapsicológicos. Eso ya lo hemos visto en otras clases. Sutilmente, algunas de estas dinámicas se introducen en los cultos evangélicos para llevar a la gente a lo que podríamos denominar emociones progresivas
que inducen a la histeria colectiva. Venga y dé, venga y siembre, y el Señor le va a dar usted una casa, el Señor le va a... Sí, la palabra lo dice, pero no en manipulación. Entonces yo he visto gente quedarse hasta sin sus pasajes para regresar a la casa y correr a darlo y después ver cómo hacen, porque hasta dieron la plata de la comida de la semana. Sí, a mucha gente, y muchos me van a decir, pastora, pero Dios sí bendice. Sí, a mí Dios me ha bendecido. Yo he dado, yo les he contado a ustedes, anillos de oro, cadenas, me he quitado cosas mías, he dado lo que yo he querido, pero no en la manipulación de alguien, sino en la convicción de que Padre tengo yo y que Él es el dueño del oro y de la plata. Y que yo sé que si yo diezmo, que si yo ofrendo, a mi Dios me va a bendecir. Que si yo le sirvo al Padre, a mi Dios me va a bendecir. Pero no manipulando, dando una histeria colectiva para que la gente corra y de todo. Una vez llegó un pastor, yo lo he contado en otras clases, a una iglesia que yo estaba. Y a mí Dios la noche anterior me había dado 2 billetes más. Yo ya había sacado cuentas de mi negocio y yo uso una gabacha para no llenarme de pelos porque soy estilista. Y yo ya había revisado las bolsas y todo. Cuando en eso voy otra vez, como no sé por qué, yo fui a la gabacha nuevamente y revisé. Y habían 2 billetes de 10,000, o sea, 20,000 colones. Y le digo yo a mi esposo, qué extraño. Algo va a hacer Dios mañana, porque me está dando esos 20,000 colones, 2 billetes de 10,000. Algo tiene Dios, esta plata no es mía. Pero lo que es tener la convicción, la seguridad, lo que es tener usted la relación con Dios. Entonces, me dice mi esposo, ¿estás segura? Yo sí. Llegó un pastor a predicar, el pastor de la iglesia no estaba, andaba de viaje, le había dejado a la esposa. Y llegó un pastor a predicar. Pero resulta que desde que entra, a mí me dice mi esposo, ese hombre viene a robar. Cuidado, usted va a dar plata, de una vez. Ese hombre es un manipulador. Y yo dije, yo no tengo problema, porque el dinero que yo tengo me lo dio Dios anoche. Y ese dinero es para lo que va a pasar hoy aquí. Esta plata no es mía. Y él dice el hombre, bueno, dice el Señor, que pasen al alfolí y dejen la ofrenda. Saquen 2 billetes y ténganlos cada uno en diferente mano. Yo no les voy a agarrar esa plata a ustedes. Esta plata yo se las voy a devolver a ustedes. Pero esto es como un ensayo de lo que se tiene que hacer. Y yo, sí, claro. Y me dice mi esposo, qué ensayo, ni qué nada. Había una muchachita detrás mío, muy enojada. Y le digo yo, ¿qué pasó? Porque la veo enojada. Y me dice, Sujei, ahora le cuento cuando terminamos. Ella estaba estudiando para psicóloga. Y entonces le digo yo, ¿qué pasó? Ahora hablamos. Bueno. Y empieza el hombre a predicar que den el dinero y que se lo den al hermano y que bendigan al hermano y que el hermano que le están dando el dinero, entonces que vayan y lo pongan al alfolí, pero que tengan el otro billete en la otra mano. Que ese es para un hermano que creamos nosotros que tiene una necesidad, entonces que vayamos y que le demos el billete, pero el hermano no se puede dejar el billete, tiene que irlo a dejar al alfolí, que se acuerden cuánto están dando para que se lo devuelvan otra vez al hermano que se lo dio. Era todo un enredo. Y mi esposo, gorda, cuidado da, él solo gorda, ¿verdad? Gorda, cuidado da. Tenga cuidado. Eso, aquí hay algo raro. Y la muchachita atrás mío bravísima. Me seguía brava. Entonces empiezo a ver, la gente empieza a llorar, la gente cae de rodillas y yo decía, no, eso está raro, de verdad. Y dicen, y ahora vengan con el otro billete que tienen en su otra mano. Y decía mi esposo, ¿cómo usted va a ir a dar 20,000 colones?
Está loca, Sujei. Este hombre va a robar. Pero yo, si es para Dios, yo no tengo problema. Yo doy. Nunca he tenido problema. Ay, amados. Y todo el mundo en el suelo llorando de rodillas y todo. Entonces yo hubo un momento en que fui y me postré y empecé a orar. Pero mi esposo no. Mi esposo se quedó en la parte de atrás viendo todo con la otra muchachita. Y cuando me paro yo de orar, amados, y no estaban. Y ya había gente llorando, pero no por la unción que había, sino porque el tal profeta se había llevado la plata. En esa histeria colectiva nos robó. Bueno, a mí no, porque era plata de Dios, no era plata mía. Probad los espíritus, dice la palabra. Probad los espíritus de los predicadores, de los pastores amados. El diablo, los demonios se meten en todas partes. En absolutamente en todas partes. Pastores drogados predicando. Pastores en fornicación. Pastores en adulterio. Pastoras, pastores, profetas, evangelistas. Y nosotros nos dejamos poner las manos por todo el mundo. Simplemente por emoción, y no nos han puesto la mano cuando ya estamos en el suelo. Por emoción, no es ni por unción. Tengamos cuidado. Dice que hay sutilmente algunas de esas dinámicas se introducen en los cultos evangélicos, ya lo había leído, para llevar a la gente a lo que podría denominar emociones progresivas que inducen a la histeria colectiva. Hay algunos términos, expresiones o acciones que abren la puerta a las excitaciones emotivas, por medio de las cuales los demonios confunden a las personas e incluso a los predicadores. Entonces, método número 1. Método del sueño inducido. Punto número 1. Método del sueño inducido. Hablamos de que en la iglesia han entrado la hipnosis, las técnicas persuasivas, sugestivas que se están poniendo de moda en los movimientos gnósticos, nueva era, y en ciertos grupos que buscan fenómenos parapsicológicos. Entonces, en este método de los sueños dice que es la dinámica del yoga, la relajación del cuerpo, el aflojar todos los miembros previo a introducción externa y buscar y meditar hasta llegar a un sueño en el cual se experimentan visiones, revelaciones o caídas. Este método usado por espiritistas, rosacruces, personas vinculadas con el ocultismo, pueden ser introducidos en la iglesia de manera sutil, buscándose para ellos un débil apoyo bíblico. Se ha visto usarse métodos en cultos de sanidad, de unción y de liberación en varias ocasiones. Para ello se apoyan en textos mal aplicados, como el sueño de Adán, cuando Dios lo formó, cuando Dios formó a la mujer. Vamos a buscar Génesis 2:21. Y dice, entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró la otra vez la carne.
y otros sueños que nada tienen que ver con esta acción inducida. Dios no duerme a nadie por medio de sugestivos. Y cuando lo hace, no necesita usar relajación. Él tiene el poder de relajarnos, de darnos el shalom, de darnos la paz por el Espíritu y hacernos dormir. Amén. Cuando Él entra en nosotros, nos puede dar un sueño profundo. De hecho, lo vimos en algunas clases, que es muy diferente cuando usted cae de frente rendido al Señor, como cuando usted cae para atrás, que cae en liberación. Amén. Es muy diferente en las formas de caer aún lo que Dios está haciendo con usted. Pero ahora dicen, relájese, cierren los ojos, empiecen a pensar, disfruten el momento. Y esto lo hacen en las iglesias. Entonces están entrando con el yoga y con todas estas cosas gnósticas y raras que hay alrededor de nosotros. Lo emotivo, porque ya acuérdense, son escenarios. Porque si fueran altares no estaríamos vivos los que predicamos, que somos pecadores. Y dice, y hablarnos cuando le dé la gana, lo hizo, y hablarnos cuando Dios quiera, y lo hizo con Jacob, con Pedro, y con varones de Dios en la Biblia, que está en Jacob, está en Génesis 28. Vamos a buscar Génesis 28, 16 al 22. Y dice, y cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado, aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró y derramó aceite sobre ella. Y en ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Amén. Entonces ese sueño profundo lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que él tuviera la revelación del Padre. Pero no le dijo a Jacob, primero medite, cierre los ojos, ponga su mente en blanco, levante sus manos, estírese, respire. No, vino la presencia del Señor y le dio un sueño y le dio revelación, así como lo hizo con Adán, así como lo hizo con Pedro, para dar revelaciones, no por manipulación. Ahora, hija mía, cierra los ojos, te voy a tocar el fuego del Señor. Juegan con la unción del Espíritu Santo, endemoniados que están ahí tocando a la gente y manipulando y usando psicología y usando hipnosis y usando un montón de cosas para que la gente sea engañada, y salen de esos lugares y cayeron, vieron la gloria de Dios muchas veces porque Dios es poderoso, pero los demonios, si tenían puertas abiertas, más bien entraron y contaminaron todo el demoniero que tenía aquella persona, que al final usted no reposó en el Señor, sino que lo que estaba hipnotizada, muchas veces soy hipnotizada. Tengamos cuidado donde nos metemos, amados. No todo lo que brilla es oro. Hay gente que puede decir, es que en el ministerio levantando al caído, la gente es aquí y es allá. Amados, gloria a Dios. Que tengo gente que va poco a poco creciendo, estudiantes que van poco a poco creciendo, pero no se van por las emociones, sino van aprendiendo poco a poco. Poco a poco van aprendiendo.
Amén. Segundo método de repetición sugestiva. Este segundo método de repetición sugestiva. Yo sé que más de un alumno debiera estar, pastora, más despacio, por favor. Pero es que es bastante materia. Que esta clase, si la hubiera hecho con todos los alumnos, que me hubiera gustado mucho haberla hecho con ellos, hubiera sido difícil porque había mucho que preguntar y se hubieran hecho como 5 clases, entonces preferí hacerla de esta forma y después cualquier cosa, si ustedes tienen dudas, me escriben y hablamos. Consiste en repetir una palabra de forma continua hasta asumirla como un método de lavado de cerebro. Es un sistema muy usado en el pasado por el sistema comunista. Tanto se repite un hecho que de pronto lo creemos sugestivamente. Por ejemplo, allí está el Espíritu, se mueve en medio tuyo, se mueve, alábale, te unge, allí está, grítale, ven Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, yo lo he hecho. Aquí está el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú estás aquí, Padre. Pero es que hay gente que pone a repetir. Y eso tiene un nombre. De hecho, ahora se usa mucho la psicología, que es del lenguaje. Es que tiene un nombre y se me olvida. De hecho, yo he estudiado eso, pero ahorita se me olvidó el nombre. Entonces, en muchas iglesias se dice, ahora repita. Diga, uno lo usa mucho para que quede aquí, pero otros lo usan para manipular mientras van hablando. Neurolingüístico, ¿verdad? Entonces van programando el cerebro a lo que están hablando, a lo que están diciendo y al final no es unción. Al final no es unción. Es manipulación. Y oiga que dice que lo usaban los comunistas y me imagino que lo siguen usando. Tanto se repite un hecho que de pronto lo creemos sugestivamente. Entonces empezamos a repetir. Y en nuestros cultos a Dios debemos de alabar a Dios sin manipulación de palabras repetitivas o de sugestión por introducción a una terminología. El apóstol dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Notemos el término culto racional, que es lo que indica que debemos ser conscientes de lo que digo, hago y expreso, que no debe actuar mecánicamente, sino por medio de una repetición sugestiva. Soy consciente de lo que hago. El Espíritu jamás anula mi yo, ni manipula mi voluntad, porque mucha gente después dice, ay, di el carro, di la casa, o hice esto, o hice lo otro, y no me acuerdo. Tengamos muchísimo cuidado. No por nuestras emociones, sino por la convicción de Dios en nuestras vidas. Amén. Tercer método. Método de excitación progresiva. Método de excitación progresiva. El estado anímico de un grupo es contagioso. Un buen animador puede llevar al público a una euforia colectiva si sabe seguir las causas correctos.
A veces el culto de Dios se busca unir al pueblo en una alabanza unísona o en un solo espíritu, formándose un ambiente precioso de adoración y el cual se mueve el Espíritu Santo. Pero hay casos en que ese estado anímico se induce por medios totalmente ajenos a la espontánea adoración y se provoca la alabanza, se excita con arenga a los aplausos, se insta a accionar, se exhorta para que haga lo que dice el que preside y se produce una alabanza manipulada hasta que creamos entre gritos, exhortaciones, movimientos y repeticiones un estado histérico colectivo. Entonces se usan expresiones que producen emociones. Como que veo al Señor moverse por todo lado. Te está tocando. Déjate caer. Suelta tu cuerpo. Te toca. Alábalo. Y las manipulaciones de las masas es una estrategia muy usada por los grandes hombres carismáticos de la historia. Y han excitado líderes religiosos que por medio de ese tipo de manipulación y de supuestas revelaciones y unción han conducido a muchos a suicidios colectivos. Y podemos recordar los casos de Guayana y de Waco, Texas. De Waco y de Texas. Podemos ver en las iglesias que dicen, y levanten las manos, aplaudan, viene el pastor tal, todos levántense, den un grito de júbilo y todo el mundo, ¿verdad? Hasta yo. Y esa euforia colectiva lo lleva a usted, pero no a vivir la unción, sino la euforia, la emoción. Entonces aquel pastor se siente más que Dios. Y si ese pastor llega a un lugar y nadie se para, y nadie se pone de pie, y nadie le aplaude, entonces ese pastor, ¿qué va a pasar? Se va a sentir mal. No se va a sentir como en casa, porque ya en casa tiene a todo el mundo manipulado. Ahora levanten las manos, griten, un grito de guerra, un grito de guerra, Eso nos lleva a felicidad, a euforia. Entonces sentimos que viene la unción, pero la mayoría de veces no es unción, sino es emoción. Y tal vez alguien que está por allá con sus 5 sentidos bien puestos dice, qué bárbaros lo que están haciendo. Pero puede haber otro momento en que sí puede haber un movimiento de Dios de verdad, que vea que el presentador o el pastor o el que esté adelante no va a tener que decir nada. También lo he vivido. Solo empieza la gente a gritar. Yo me acuerdo, estando en una actividad estaba Paul Wilbur, Benny Hinn e Ingrid Rosario, aquí en Costa Rica. Y era un mover del Espíritu Santo. Yo me había leído todos los libros de Benny Hinn. Y yo siempre quería vivir eso que Benny Hinn contaba, que la gente desde que estaba fuera de los estadios empezaba a recibir milagros y unción, y que la gente desde que estaba afuera ya era gloria a Dios. Y yo, gloria al Eterno, pude estar esa vez habían como 2, pero nadie sabía que estaba Paul Wilbur, estoy con la lengua enredada hoy. Y en Ingrid Rosario pensábamos que era solo Benny Hinn. Y siempre leí que Benny Hinn decía que el Espíritu Santo se paseaba por la gente
y que la gente empezaba conforme iba moviéndose. Y yo lo viví. Yo lo viví en el Estadio Nacional, en el Estadio Nacional antiguo de Costa Rica, en el viejito. Y era una euforia colectiva, pero de verdad del Espíritu Santo. Y mientras eso iba pasando, la gente se iba sanando, se iba levantando de las sillas de ruedas y él nada más adoraba a Dios. Él nada más adoraba a Dios. Y fue tan hermoso. Porque de verdad se sintió la presencia de Dios. No era alguien al frente queriendo hacer un show. No. Era de verdad alguien que le permitía al Espíritu Santo hacer como él quería. No podemos manipular la mente de la gente. En una prédica yo puedo decir, repitan y tal cosa, pero es para que quede más aquí. Pero no para que haya esa euforia, eso. Porque muchas veces lo que más nos enseñan es hacer show que a predicar. Entonces ahí vamos a tener que tener mucho cuidado. Método de la experiencia psicótica. Método de la experiencia psicótica. Este método es un plan prefabricado por los que están al frente. Unos a otros se ministran y se tumban o se imponen las manos, produciéndose reacciones que sirven de modelo a los espectadores. Lamentablemente se llevan al pueblo a una psicosis de bendición, usando algunas expresiones, objetos o visiones. El soplar, tirar la capa, es decir, un ejemplo, veo en la unción descendiendo y quema. Sí puede haber una unción que desciende y quema, pero hay gente que se va a arrimar a usted y se lo va a decir tantas veces, pero en su manipulación, que de verdad, yo me acuerdo que había un predicador que contaba el saco de la unción, no, la unción de que tenía 5 años de usar el saco y nunca lo había lavado. Y la gente caía desmayada pero de dolor del saco, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque podemos usar mantos para unción, podemos usar muchas cosas para la unción. Yo a muchas personas les pongo el shofar aquí para sanar el alma, porque el shofar lo que representa es la boca de Dios. Si ustedes ven, a ver, aquí tengo uno, a ver si lo puedo sacar. Esto representa la boca de Dios. Dice que el Padre vendrá con sonido de shofar y trompeta. Esa soy yo, esa chiquitita. Esta es mi boca y esta es la boca del Eterno. Entonces yo soplo. Ahorita no puedo hacerlo duro porque la gente está durmiendo. Yo soplo, pero mucha gente, yo sé que Dios nos está tocando, pero mucha gente tal vez va a caer por emoción, no porque realmente lo sintieron. Amén. Entonces dice que acto seguido se mueven los púlpitos y hay un arranque de emociones para después decirle al pueblo, gózate, déjalo fluir en medio, allí está la unción, la veo, te toca, y todos esos gestos dramáticos por lo que la gente empieza a ver y sentir y experimentar emociones que le dejan ver, experimentar esas supuestas bendiciones. Y creo que cuando Dios se derrama no hace falta tanta manipulación como lo dije ahorita. Y todo ocurre de pronto como viento recio. El Espíritu se mueve de forma impredecible, como les estoy contando, como pasó en ese concierto de Benny Hinn, o en ese evento de Benny Hinn hace 20 y resto de años también. Yo me acuerdo que yo me fui con mi shofar y a mí no me podían ni oír, nadie tenía shofar en aquel momento. Y yo me fui a las graderías de aquel
que ni sabía tocar el chofar, y me fui a las graderías y tocaba y yo emocionada. La gente me veía y no sabía ni qué era. Veían a Punk Wilbur tocarlo y ni sabían qué era tampoco, ¿verdad? Y hay mucha gente que lo ve y se lo piden a usted para hacer un show, para tomarse en fotos y hacer un montón de cosas del chofar, porque lo ven como emocionante, no como emoción, no como algo que el Señor va a traer en las nubes con sus ángeles, como dice Apocalipsis. Dice que en Juan 3:8 dice, y el viento sopla de nuevo y quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Inmediatamente vamos a sentir la unción. A nosotros no nos tienen que manipular la mente para poder saber que realmente Dios está ahí y que de verdad yo puedo caer, yo puedo recibir la bendición, yo puedo recibir el gozo, yo puedo recibir la paz, yo puedo recibir todo lo que viene de Dios. Amén. Las bendiciones no se pueden programar en una visitación de Dios, que a nadie puede traer una maleta. Todos los modelos de avivamiento que ha habido en el siglo XX así demuestran, es más que han cogido de sorpresa a la mayoría de las iglesias que le han experimentado el verdadero siervo de Dios, que trae en sí un poder, una unción y que no pregona y fluye. Dice Hechos 5, 12, 14 y 15. Por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre los pueblos, y estaban todos un solo ánimo en el pórtico de Salomón, y los que creían en el Señor aumentaban cada vez más grande número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta se sacaban los enfermos de las calles y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y eran sanos. Solo la sombra de Pedro sanaba. Pero ¿qué había en Pedro? Pedro pagaba un precio. A veces queremos que haya unción, que haya un montón de cosas en nosotros, pero no hay un precio. No hay oración, no hay ayuno, no hay lectura de palabra, no hay nada. No hay un servicio a Dios. Andamos en el puro mundo, andamos en la pura carne. Y así queremos que nuestra sombra sane. Sería el cuarto método. El método de Dios y las emociones. El método de Dios y las emociones. Dice, cuando ministramos al Señor, este método obra como el que quiere, pero el que ministra no tiene la menos intención de producir un determinado estado de ánimo en las personas. Así que imparte la palabra a los dones espirituales y de pronto, sin forzar, sin manipular, sin a veces esperar algo, se encuentra acabado ante una sacudida tremenda del Espíritu Santo. Esto le ocurrió a Pedro cuando fue a visitar a Cornelio y fue enviado por un ángel a llevarle el mensaje de salvación de Yeshua y a un gentil llamado Cornelio. Al llegar a la casa de Cornelio, le ministró acerca de Yeshua. Y de pronto, en medio de la predicación del Espíritu Santo, descendió y todos los que estaban con Cornelio fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol se quedó asombrado que estaba ocurriendo allí. No había manipulación, pero algo maravilloso pasaba en ese lugar. Eso está en Hechos 10, 44 al 48. Hechos 10 del 44 al 48 dice, y mientras Pedro todavía hablaba esas palabras, el Espíritu, el Ruach HaKodesh, cayó sobre todos los que le oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión
que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados esos que han recibido al Espíritu Santo, igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Usted sabe qué rico cuando encontramos a una persona con la unción de Dios, de verdad, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? ¿O qué es lo que vamos a querer que pase? Que esa persona se quede al lado de nosotros, ¿verdad? Que esa persona sea parte de nuestra vida. Pero ¿para qué vamos a querer una persona problemática? Una persona que realmente no conoce al Espíritu de Dios. Una persona que lo único que hace es manipular, criticar, hablar, blasfemar. Vamos a querer personas llenas de la gloria de Dios. Yo no quiero a ningún manipulador en mi vida. Porque al final el que es manipulador tiene un demonio de manipulación. Amén. Veamos la forma natural de Dios. Obrar es un único modelo valedero dentro de la palabra. En los hechos bíblicos jamás los hombres crearon las condiciones emocionales para que ocurriera algo. Y cuando las emociones aparecieron como producto de mover de Dios, fueron canalizadas hacia el propósito del Espíritu por medio de la transformación en la palabra para que hubiera más convicción y emoción que emoción. ¿Qué tenemos que tener? Más convicción que emoción. Debemos recordar que todo lo que es superficial, lo emotivo, lo humano, es hemífero. Pasa y termina frustrando, aburriendo y cansando. Quizás sea esa la razón por la cual muchos se convirtieron y en muy poco tiempo se fueron. Porque era lo que hablaba al principio. Creyeron que todo iba a ser emoción, que no iban a haber pruebas, que no iba a pasar nada malo en la vida. Y cuando se dieron cuenta que la Biblia dice que el camino de Dios es ancho y espacioso, que el camino de Satanás, es ancho y espacioso, y el camino de Dios más bien es angosto, entonces ahí es donde salen corriendo, porque fueron a un show que les enseñaba cosas que no eran. Amén. Y salieron corriendo. Y ese está en el método de Dios y las emociones. En este método también, esa clase era bien larga, porque las que he dado antes, sin los alumnos, aunque están aquí conectaditos, pero no aquí en Meet, ¿verdad? Como estamos acostumbrados. Como le digo, hubiera habido mucha pregunta, mucha cosa, y no hubiéramos podido realmente haber dado la clase. Porque sé que ahí, mientras vayan viendo la clase, van a estar diciendo, mira, pero esto, mira, pero aquello, mira, pero... y van a estarse cuestionando muchas cosas. Dice que estas emociones son fuertes, de placeres y momentáneos, y se pueden explotar transitoriamente, aunque después siga el vacío, la frustración interior. Dios no quiere un pueblo que se mueva por lo que ve o siente. El deseo de un pueblo que ande por fe, esperando lo que no se ve capaz de soportar las vicisitudes de la vida cristiana con optimismo, gozo. Es por ello que Pedro nos dice, vean, yo tuve un pastor, mi pastor Eugenio,
era cero emocional, cero emocional. Entonces yo venía de iglesia, yo estuve como 10 años, me fui, aunque yo siempre era de él y él siempre fue mi pastor toda la vida, me congregaba en otra iglesia porque él se había pensionado. Entonces yo me fui para otra iglesia, que habían luces, que habían shows, trajes de danzas hermosísimos, que habían esto, que había lo otro, iba a los estadios, que los chofares, que los mantos, que las danzas, que eso. Y yo llego ahí y no hay nada de esto. Y yo, pastor, pero ¿por qué usted no hace esto? Pastor, ¿por qué usted no hace lo otro? Pastor, ¿por qué? Y él no sugiere. Eso no es unción, eso es emocionalismo. Y hoy le doy gracias al Eterno por haberme dado un pastor como ese. Y lo que él me enseñó en algún momento, hoy se lo doy a ustedes. Y mi hermano, porque yo soy súper llorona y súper sentimental, ¿verdad? Trato de hacerme la más fuerte, la más de todo, pero hermanos, yo soy demasiado sentimental. A mí me duele, a mí no me gusta hacer daño ni me gusta que me hagan daño. Entonces cuando alguien trata de hacerme daño, a mí se me da de todo, ¿verdad? Porque, pero gracias al Eterno también mi hermano me ha enseñado, mi hermano Frank me ha enseñado a ser fuerte, a que esas emociones se queden dormiditas muchas veces para poder avanzar. Entonces dice 1 Pedro 3:14, pero aún así llegáis a padecer por causa de la justicia y sois bienaventurados, por tanto no seáis atemorizados por temor de ellos ni seáis turbados. Aquí está hablando de las emociones. Y cuando somos templados como el hierro, ¿verdad? Que tiene que ir tomando una consistencia. Entonces dice que la experiencia de las emociones que dan frutos de confianza, y cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos eufóricos y darle al espíritu el control de nuestra vida, entraremos en una dimensión que va más allá de las emociones, de la manipulación y de la sensación espiritual. Entonces no habrá psicosis, ni temores, ni experiencias que nos amedrenten del camino que hemos tomado, porque podremos decir como Jacob 19:25, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que haya deshecho esto mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver, y lo verán mis ojos y no los de otros, y mi corazón se consume dentro de mí. Cuando no estamos por emoción, sino por convicción, cuando venga la prueba, le vamos a decir al Señor esto: pero yo sé que mi Redentor vive. Pero si estamos en la emoción, vamos a decirle: pero Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Esto es injusto, bla, bla, bla. Y vamos a pelearnos con Dios. No le vamos a decir: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que haya deshecho esto de mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Eso es lo que más nos va a costar decir, porque nos han enseñado que tenemos un Dios light, un Dios de fiesta, un Dios de un mito, un Dios de burbujas, un Dios de luces, un Dios de show. Amados, vea, yo veo, o sea, yo me pongo a ver y yo digo: qué lindo, una iglesia enorme, grande, bonito. Para mí no, para mí no. Porque si apenas puedo con los que tengo, menos con tanta gente, amados. Y cuesta mucho que la gente quiera servirle a Dios en este momento. Son muchos los llamados y muy pocos los elegidos. Y son muy pocos los que realmente estamos escasos de servidores. Porque la gente quiere llegar y sentarse y recibir
y irse como que si esto fuera un cine, como que si pagaron. Y muchos creen que porque dan el diezmo y la ofrenda, ya lo dieron todo y no se necesita ayuda en una iglesia. Y las cosas no son así. Y la gente quiere solo estar al frente, la gente no quiere venir a ayudar a limpiar una silla, a acomodar una iglesia, amados, no. Porque no quieren pagar un precio. Quieren estar arriba en el púlpito, pero no quieren pagar un precio. Entonces podremos recibir cosas nuevas, renovarnos y conocer que el Espíritu de Dios es multifacético y no cometeremos el error de construir con los énfasis, experiencias o dones permanentes, sino que le dejaré fluir sabiendo que detrás de una emoción nueva debe adquirir madurez para recibir la otra que viene después y no hacerle estereotipo. Recordemos esa tendencia de hacer con una bendición un estilo de vida. Es natural. Cuando los apóstoles Pedro y Juan y Jacobo contemplaron la gloria de la transfiguración de Yeshua, se sintieron tan bendecidos y emocionados que no querían irse del lugar. Entonces dice en Lucas 9:33, y aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Yeshua, sin saber lo que decía, Maestro, no es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decían. No hagamos nosotros lo mismo y tengamos cuidado y seamos sabios entendiendo el cual sea la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. No dejemos que esos demonios manipulen nuestra mente, nuestras emociones y nos hagan una mala jugada. No leamos la palabra creyendo que es solo para usted, amado. La palabra es para muchos. No sea narcisista. No crea que solo usted existe en esta vida. Sea hijo de Dios que menguan para que el Padre Eterno crezca y que cuando escuchen una palabra no la tomen en la emoción sino en la convicción de Dios. Que cuando escuchen una canción no la tomen en la emoción sino en la convicción del Padre. Yo, cuando me convertí, y lo he contado siempre, cuando yo me convertí lloraba. En todo momento, en la alabanza, en la adoración, en las ofrendas, en la canción de cumpleaños. Porque había demasiadas emociones en mí. Habían demasiados sentimientos. Y más el enamoramiento que tenía por Dios. Imagínense. Pero cosas que también nos llevan a cometer a uno muchas cosas, muchos fallos en nuestra vida. A tomar decisiones. Si hoy yo pudiera haber tomado decisiones, haberlas cambiado en algún momento y no haber tomado tal vez una palabra y haber renunciado yo a ministerios, amados, hubiera cambiado esto, porque lo hice. Yo muchas veces salía corriendo porque no quería afectar a los que estaban alrededor mío. Yo siempre salía corriendo a las congregaciones porque yo creía que si yo seguía ahí le iba a hacer daño a los demás. Y no es así. Tenemos que estar donde Dios diga y como Dios diga. Y tuve que aprender en el ministerio levantando al caído a ser fuerte y dejar mis emociones a un lado y usarlas para bendición y no para maldición, no para correr, no para abandonar como lo hacía antes, sino para mantenerme en medio de un montón de pruebas que pasa uno ya como pastor. Y hoy entiendo a mis pastores, hoy entiendo a la gente que me pastoreaba cuando yo era una cabra. No era una oveja, era una cabra. Y hoy hubiera querido devolver muchas cosas, cambiar muchas cosas, pero ya no se pueden. Entonces esa experiencia tengo que tomarlas para avanzar y crecer y no abandonar. Amén. Muchas bendiciones, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes
y que tengan su shalom, su bendición. Recuerden, amados, estamos recogiendo la platita de la ofrenda de la graduación. Hágalo por gratitud, ¿verdad? No por obligación, sino por gratitud al Padre. Eso no es para mí, eso es para el ministerio, para la escuela y para el ministerio Levantando al Caído. Amén. Ya estamos pronto a la graduación. Bueno, los que van a ver en otro momento esta clase, tal vez la graduación va a ser en otro momento porque ya van a haber otros cursos, esperando que hayan muchísimos más y esperando ya terminar y avanzar rápido. Amén. Con lo que nos falta. Amén. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno llene la vida de cada uno de ustedes. Cancelamos y anulamos todo plan de Satanás, todo plan del enemigo en sus emociones. Dígale, Señor, te entrego mis emociones, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, Padre, te entrego todo mi ser. Ayúdame a crecer, a ser fuerte, a no abandonar, sino permanecer. Señor, enséñame a capacitar a otros, a capacitarme para capacitar a otros. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Que el Eterno me los bendiga. Y qué bueno que está Jessica conectada, que está Cecia, ¿verdad? Que es Eliet, Anais, excelentes alumnas de la escuela. Gracias a los que están conectados en YouTube. Que el Eterno me los bendiga por estar ahí. Ya estamos terminando y dice que son las 1:19 de la madrugada. Bueno, gloria a Dios, que descansen y que tengan un hermoso amanecer. Bendiciones.